avanzando en el estudio de la salvación y en el capítulo donde intentamos ver quiénes somos los que somos salvados y por qué necesitamos salvación. Uno de los temas que habíamos estado abordando tenía que ver con el hombre caído, es decir, nuestra condición como hombres caídos, y hablamos de todo lo que tiene que ver con el concepto de muerte, muerte espiritual. Y el miércoles pasado y hoy vamos a estar concluyendo el tema de lo que podríamos decir lo que es la antropología, es decir, el estudio de nosotros, cómo estamos constituidos, para entrar en la semana que viene, si Dios quiere, en la amartiología, es decir, estudiar un poquito más de lo que tiene que ver con el pecado, cómo interaccionamos nosotros con el pecado. En cuanto al hombre y su constitución, eh, el miércoles pasado hablamos del concepto de nefesh, que es lo que se traduce habitualmente como alma, ¿sí? En lo que en nuestras Biblias muchas veces aparece traducido como alma. Dijimos que literalmente significa cuello, garganta, pescuezo, y dijimos que hacer referencia al ser humano como un nefesh, como un cuello, es un uso típico del lenguaje, que no solamente se usa en hebreo, sino en otras lenguas también, en el castellano también, algo que se conoce como sinécdoque, es decir, mencionar una parte y que con esa parte se haga referencia al todo, ¿sí? Es como que yo dijera, mis ojos te aman, ¿no? Si yo le dijera a Cecilia, Cecilia, mis ojos te aman. Ese soy yo íntegramente quien le amo, pero uso mis ojos para una parte de mi cuerpo para hacer una referencia a todo mi ser, ¿sí? Entonces, ¿por qué se usa el nefesh o cuello para hacer referencia al ser humano como un todo? Porque en el cuello, en la garganta, encontramos todas las funciones vitales, ¿sí? Encontramos las funciones de la respiración, de la circulación, del habla, de la alimentación. Entonces, claramente es una parte que muy significativa de nuestro cuerpo humano. Hoy vamos a ver otra, como es el corazón, que también es muy importante, ¿no? Un elemento básico, recordemos que hace 4.000 años no se sabía nada de anatomía ni de fisiología, pero es el sentido común, ¿sí? Entonces dijimos que esta palabra nefesh hace referencia a nosotros como personas, por eso muchas veces se traduce así en el Antiguo Testamento. Esperen que se me perdió, acá está. Por ejemplo, eh, encontramos allí en Levítico, asimismo el hombre que hiera muerte a cualquier persona que sufra la muerte, ¿no? Sí, castigo por la pena de muerte por el homicidio. Entonces, fíjense, dice, asimismo el hombre que hiera muerte a cualquier nefesh, cualquier garganta, obviamente está hablando del individuo como un ser vivo. Sin embargo, la palabra también se usa para referirse a los animales, que también son criaturas vivientes y que también tienen nefesh, tienen garganta, tienen funciones vitales, ¿no? Por eso acá en el Levítico 24 se traduce animal por animal, que podríamos decir nefesh por nefesh, ¿sí? El problema aparece cuando la traducción usa la palabra alma en vez de persona, o en vez de criatura, o en vez de animal, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. Cuando vemos la palabra alma, nosotros ya nos vienen a la mente un montón de otros conceptos de alma que no son bíblicos, sino como explicamos, están relacionados con las culturas en la cual nosotros nos hemos criado, que es la cultura griega, la filosofía griega, donde el alma empieza a ser otra cosa, es decir, empieza a ser algo distinto a nosotros. Está dentro nuestro, pero es algo aparte de nuestro cuerpo. Eso es un concepto pagano, mundano, y no es bíblico. Fíjate cómo
el mismo Salmo 103 en un paralelismo te va diciendo lo que significa alma. Bendice alma mía a Jehová, y después en forma paralela te vuelve a decir lo mismo en otras palabras y te dice: bendiga todo mi ser tu santo nombre. Entonces, en vez de la palabra y, esto lo vamos a ver mucho hoy también, vos podés poner la palabra es decir muchas veces, y esto te permite darte más fácilmente cuenta de que acá hay dos ideas que dicen lo mismo en palabras diferentes. Bendice alma mía Jehová, es decir, bendiga todo mi ser su santo nombre. Su santo nombre es lo mismo que decir Jehová, y bendecir se repite, y alma mía es lo mismo que decir todo mi ser. ¿Se dan cuenta? Entonces habíamos dicho como otra forma de traducir nefesh es la palabra psique, de donde viene desde el punto de vista médico y científico la psiquis, que tiene que ver con nuestra mente, ¿no? Sin embargo, la palabra psique se ha usado también para hacer referencia al alma con toda la connotación griega. ¿Mm? Entonces, la concepción hebrea, estamos acá, el hombre no tiene un alma, como dicen los griegos, sino que el hombre es un ser viviente, es decir, es un alma viviente. Y en el mejor de los casos, ese ser viviente tiene un cuerpo. Hoy vamos a ver que la idea de carne, de cuerpo, es distinta a la de nefesh, y ese ser que vive, esa criatura viviente, tiene una mente, tiene pensamientos, tiene una conciencia interior que todos tenemos, tiene pensamientos, tiene emociones y tiene voluntades. Y todo eso está incluido dentro del concepto de nefesh, ¿sí? No somos una parte eh, material, corpórea, y otra parte inmaterial que viene de no sabemos dónde, que está con nosotros, y que cuando la parte material muere, esa otra parte inmaterial se va a algún otro lado. Esa idea, ese concepto no sale de la definición de las palabras bíblicas, ¿sí? Y lo que estamos intentando hacer en todos estos estudios y en muchas otras cuestiones que vamos analizando es eh, estudiar la Biblia de manera bíblica, y a la medida de lo posible hacernos un glosario y un diccionario a partir de definiciones bíblicas y no a partir de conceptos que uno tiene o creía, o bueno, se nos fueron enseñados de esa manera, pero cuando vos los entras a sondear, vienen de la tradición, vienen de, bueno, como ya dijimos, muchos de ellos de la filosofía helenista, que como explicamos la otra vez, ha sido ha sido una forma de pensar y de ver el mundo, de ver la naturaleza, que no solamente influenció al mundo actual, ha influenciado al cristianismo y ha influenciado al judaísmo también, ¿sí? Entonces encontramos judíos, incluso de la época de Jesús, como habíamos explicado, que tenían un entendimiento del Antiguo Testamento, del Dios de Israel, pero lo habían fusionado con la filosofía griega, el contrapagano. Claro, ellos estuvieron como más de 100 años dominados por el pensamiento griego. Entonces era lógico que con 100 años de taca, 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 el mismo judaísmo se hubiera visto eh, contaminado en un sentido, ¿sí? ¿Quiénes son esos judíos contaminados o influenciados por el judaísmo? Perdón, por el pensamiento griego. Bueno, son los que vamos a estar viendo, si Dios quiere, este domingo o el otro, no me acuerdo. Son, por ejemplo, los que vienen a Jesús a hablar y a hacerles preguntas, y ahí en Mateo, en los Evangelios, ustedes van a encontrar que dice: unos griegos vinieron a Jesús. ¿Quiénes son esos griegos? Son judíos criados y educados con la influencia griega.
Entonces iban a Jesús a hacerle preguntas del Antiguo Testamento, del Mesías, eh, preguntas, vamos a decir, de índole judaica o hebrea o israelita, pero ellos a partir de un pensamiento griego que ya tenían. Muy bien. Entonces, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna duda con respecto a lo que es Nefesh, a lo que es psique o psiquis y cómo se lo tradujo a eso? ¿Sí? No, ninguna duda, hermano. Ninguna duda. Ninguna duda. Bueno, cualquier cosa, abre el micrófono, me interrumpen cuando quieren. Yo no los estoy viendo ahora, ¿sí? Así que Sí, van a tener que no, le abrir. digo, ninguna duda. Yo ya lo conocía a este tema, usted lo sabe. Siempre le dije el tema de Ezequiel 18:4, que el alma que pecara, esa alma muere. O sea, nosotros venimos ya de un conocimiento de eso, o sea, nosotros aceptamos por fe después ese cambio que nos costó muchísimo justamente. Estudié con el pastor Rivas incluso, y nos costaba aceptar eso, hermano, porque entendíamos nosotros así en la palabra de Dios, de que nosotros íbamos a recibir la resurrección cuando Cristo venga, así como dice Tesalonicense, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los muertos, primero los muertos, perdón, y después los que estamos en Cristo vivos seríamos transformados. Recién ahí. Y Eclesiastés, ¿se acuerda Eclesiastés 12? Acá anoté. Eclesiastés, el último, de Eclesiastés 12:7, dice que el cuerpo vuelve al polvo, o sea, nuestra vida, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Eso también aprendimos, que en la resurrección, ese espíritu sería de huella, o sea, el Ruach, el que vamos a estudiar después seguramente con usted, el aliento de vida, vamos a recibir en un cuerpo nuevo transformado. Muy bien. Y también Juan, que acá también anoté, que Juan 5, 28 y 29 dice que va a llegar la hora en que todos vamos a oír la voz de Jesucristo y seríamos resucitados. Escucharíamos su voz y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. Bien, ya iremos tocando esos temas que tienen que ver con Es lo que nosotros cuestiones futuras. habíamos Ahora creído todos estamos estos años. al principio, Por estamos al eso me alegró principio. mucho que usted nos esté enseñando eso. Claro, Eh, o sea, estamos realmente, estamos, como usted dijo, somos estudiantes de la Biblia, estamos aprendiendo está bien. cosas nuevas para algunos, si nosotros ya teníamos conocimiento de eso, y me alegró Muy bien. muchísimo. Bueno, vamos a continuar entonces, Eugenia, con tu permiso, Bueno, para poder cerrar el capítulo de hoy. Entonces, aclarado este concepto de alma como de criaturas vivientes, ¿sí? Como seres vivos. Por eso la posibilidad que esa palabra nefesh aparezca tanto para animales como para personas, ¿sí? Eso no lo vemos nosotros en ningún lado donde hable de animales. Vas a encontrar en la Biblia que te diga el alma del animal. En el castellano no lo vas a encontrar porque los traductores al español ya se han ocupado de, a la hora de traducir, poner palabras distintas, ¿sí? Entonces a nosotros nos genera una confusión porque pensamos que son conceptos distintos. Sin embargo, es el mismo concepto, el de ser una criatura viviente, que aplica tanto a nosotros como a animales, ¿sí? Entonces, ahí ya con eso se resuelve la pregunta. Decimos, los animales tienen alma, mi perrito tiene alma. Bueno, tiene la misma alma que yo tengo, o sea, ninguna cosa, eh, eh, vamos a decir, eh, espiritual adentro. Somos seres vivos, ¿sí? Tenemos garganta, somos criaturas de Dios vivientes. ¿Está? Muy bien. Ya luego veremos lo de la resurrección corpórea en su momento y el video ilustrativo que nos compartió Andrés, realmente sí. muy, muy lindo.
Muy bueno. ¿Yo le puedo hacer una última pregunta sobre alma, hermano? Pregunta sí. El Apocalipsis. Apocalipsis, cuando dice 6 del 9 al 11, cuando dice, y vi las almas de los que estaban ahí, supuestamente parece ser en el cielo, y que se le decía, si quiere lo leo para que los hermanos escuchen, pero me voy a cambiar de anteojo porque no veo bien. Voy a compartir acá si todos lo pueden ver. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Eso es simbólico, hermano. Porque Sí, este es el versículo de todos los que yo pude ver. Es el único versículo donde aparentemente, el versículo 9, daría la sensación de como que hay personas que están en un estado vivo pero sin cuerpo, que es lo que dice acá, ¿no? Aparentemente. Pero primero debemos aclarar que esto es una visión, ¿sí? Es una visión. Entonces, al ser una visión, tiene alto contenido simbólico. Hoy vamos a ver otro pasaje donde el recurso del lenguaje usa la metáfora, cuando ahora vamos a ver el tema de concepto de sangre, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla de la sangre, se habla de la sangre como la vida de la persona. Entonces hay un versículo, no recuerdo ahora, ya lo vamos a mirar, donde dice, la sangre clama, ¿sí? La sangre clama. Entonces, ¿cómo? La sangre tiene vida, la sangre puede hablar. No, es un uso metafórico donde te está diciendo que hay personas que murieron, ¿sí? O cuando se habla de la sangre de Abel, ¿no? Dice que la sangre habla mejor que la de Abel. ¿Cómo la sangre puede hablar? No, sino que es la vida de una persona que falleció y esa vida está dando un mensaje, está comunicando algo, entonces se usa esta metáfora para personificar como que la sangre puede hablar, ¿no? Entonces acá tenemos una situación similar, donde son las personas que murieron, indudablemente estas personas murieron, dice, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios clamaban a gran voz, ¿sí? Entonces, si yo pienso que el alma se separa del cuerpo y el alma sigue en algún estado vivo y están ahí dialogando con Dios, bueno, tendría que construir todo un escenario a partir de este único versículo, pero contradiciendo el concepto de alma que hemos descrito y que aparece claramente a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Entonces, sería muy difícil establecer toda una ideología, una teología de las almas viviendo en algún lugar en el aire, a partir de este solo versículo, donde aparte podemos nosotros entenderlo, primero como una cuestión metafórica, es decir, hay mártires, hay mártires que esperan el juicio, esperan la resurrección y esperan que se haga justicia con ellos, ¿no? Entonces, en esta visión simbólica, es como si estas personas muertas estuvieran hablando y diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo? Queremos justicia, queremos que vuelvas, ¿no es cierto? Entonces, es una situación metafórica, ¿no? Una situación metafórica donde queda claro de que hay personas que en el martirio anhelan, no porque estén vivas anhelando, porque están durmiendo, la Biblia dice que duermen, pero hay un anhelo por justicia, ¿sí? Entonces, ya volveremos a esto cuando hablemos de la resurrección, porque hay otros versículos que permiten enfocar eso, pero en pocas palabras decimos, no es suficiente una lectura lisa de esto para, con prejuicios griegos, decir que las almas están hablando con el Señor
allá en algún lugar del espacio, no es suficiente. Esto contradeciría todas las otras definiciones y aplicaciones del concepto de nefesh, de alma o de psique, y estamos en un pasaje altamente simbólico. Acá se habla de un sello, eso es simbólico, todo el libro de Apocalipsis es simbólico, y un recurso del lenguaje donde podemos hacer, como se hace con la sangre, que la vida de las personas, las criaturas, exclaman, poéticamente hablando, simbólicamente hablando, exclaman pidiendo juicio, pidiendo que el Señor venga, pidiendo que se haga justicia, etc. ¿Sí? Estamos entonces con eso. Avanzo un poquito más, por favor. Disculpen que voy medio a 100 kilómetros por hora, pero también temo por la duración de la batería y quiero que lleguemos a la hora, a completar la hora de estudio. Entonces, la palabra que tenemos que estudiar ahora es ruaj. Fíjense que yo se las voy poniendo en hebreo. No me interesa que aprendamos hebreo. Sí me interesa que al incorporar una palabra en otro idioma nos ayude a sacarnos de la cabeza la idea preconcebida que nosotros traemos del español, ¿sí? Por eso insistimos tanto en nefesh, porque ya cuando yo les digo nefesh, ustedes ya no piensan más en el alma como lo venían conociendo hasta ahora, sino que piensan en una criatura viviente, o en el último de los casos en la garganta, ¿sí? Como metafóricamente. La palabra ruaj es lo que la Biblia se traduce como espíritu, pero nosotros vamos a pensar en ruaj. Literalmente ruaj quiere decir viento, indudablemente esa es la primera forma de traducir la palabra. Entonces ahora que se veo que se mueven las hojas, digo, está soplando el ruaj. Pero ¿por qué digo que está soplando el ruaj? Porque yo al ruaj, al viento no lo veo, pero veo qué cosa, veo que se mueven las hojas. Entonces el ruaj no es el viento que no veo, sino que el ruaj es el viento que produce algo. Por eso, hablar de ruaj es hablar de fuerza y es hablar de poder. Es el viento, pero el viento en acción. El viento en acción. Y fíjense que si en una mentalidad, insisto, sin conocer la física, la química, sin tener un microscopio, eh, nos vamos a 5.000 años atrás, 4.000 años atrás. ¿Qué forma hay de conocer el viento si ese viento no mueve una hoja, no hace nada? Sería como algo que no existe, ¿no es cierto? Entonces, el ruaj existe, el viento existe porque ejerce algún tipo de fuerza, de poder o produce algo. Produce algo. Lo más concreto, bueno, puede ser el movimiento de las hojas o el efecto sobre una vela de un barco, o el cambio, ¿no? Porque yo veo que tenía hecha un castillo de arena y vino el ruaj y ahora tengo una montaña de arena. Entonces, los cambios producidos por el ruaj. Entonces, asocien la palabra espíritu con la palabra ruaj, con la palabra viento, pero sobre todo con el concepto de fuerza, poder, la producción de cambio. Es más, la idea de ruaj siempre está asociado a un fenómeno poderoso, ¿sí? No es cualquier viviente, fenómeno poderoso. Pero lo más importante de esto es que siempre que se hace referencia al ruaj, se entiende que todo esto sucede, este poder, esta acción, esta fuerza del viento, sucede como, según la disposición, según el criterio, según el accionar o lo que el Señor permite, ¿sí? Por eso es que el Señor es Ruaj. ¿Por qué el Señor es Ruaj? Porque el Señor es la expresión más perfecta de fuerza, de poder, de la producción de cambios, de fenómenos poderosos. ¿Se dan cuenta? Está todo íntimamente relacionado. Entonces vamos pensando
en Ruach, así como planteamos lo de Nefesh, como un concepto. Y quiero hacer acá una pausa para hacer la diferencia entre un concepto y una entidad, una cosa, ¿sí? Es decir, volvemos, por ejemplo, un ejemplo que usamos a veces los domingos. La palabra padre, ¿sí? Si vos pensás en padre como en una entidad, como una cosa, te vas a imaginar, bueno, un ser vivo, un animal que es un progenitor, ¿sí? Entonces puso su material genético, su semilla, y nació algo, sea un ser humano, sea un animal. Entonces vos decís padre y te imaginás un individuo, ¿sí? Pero si yo te digo Sarmiento, padre del aula, obviamente ese concepto de padre, padre del aula, vos ya no te imaginás a alguien generando a otro individuo, ¿sí? Porque Sarmiento no procreó para hacer escuelas, sino es un concepto. Padre del aula, padre de la patria, es un concepto, ¿sí? Si River le gana a Boca, entonces River le dice, River es tu papá a Boca. Es un concepto, ¿no es cierto? Es una idea. Y vos tenés esa idea y ya sabés que ahí no hubo espermatozoides, porque hay un concepto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Nefesh, fíjense que lo que trabajamos fue un concepto, un ser vivo. Está bien, tenés eh, eh, lo concreto que es la garganta, ¿no? Pero lo que nos queda al final de eso es el concepto, un ser vivo. En cambio, la cultura griega nos puso la idea de una entidad, un alma, un fantasmita que está dentro tuyo, que entra y que después sale. Nosotros nos sacamos la idea de la entidad, de esa cosa material o, no sé, aérea, y nos quedamos con el concepto, ser vivo. Ahora con espíritu quiero que hagamos lo mismo. Cuando yo te hable de espíritu, no pienses en una cosa que está dentro tuyo. Pensá en el concepto, ¿sí? Porque ¿dónde busco el espíritu? Me miro al espejo, me peso. Cuando estoy lleno del espíritu, estoy más pesado, me pongo en la balanza, peso más. ¿Entienden? Lo vamos a trabajar como un concepto. ¿Cuál es el concepto que hay detrás de la palabra espíritu? Lo que venimos diciendo, poder, fuerza, algo que produce cambios, un fenómeno poderoso. ¿Quién está detrás de ese concepto? Siempre está el Señor, es la disposición del Señor. Por eso, en un sentido, el Señor es espíritu. ¿Por qué? Porque Él es poderoso, Él es la fuerza, Él es el que produce el cambio. ¿Está? Bueno, sigue diciendo, hablando no tanto de Dios, sino de nosotros, ¿sí? Porque estamos estudiando al hombre, la antropología del estudio del hombre. Si bien vamos a ir mencionando cosas del Espíritu de Dios. Solo cuando el Señor mete o introduce el Ruach como un aliento en los huesos revestidos de nervios, carne y piel, se vivifican los cuerpos, ¿sí? Y esto es lo que vemos en la visión de Ezequiel 37, ¿sí? Ezequiel ve una visión, si bien lo mismo que Apocalipsis es una visión, no lo vamos a hacer literal, pero hay un concepto ahí, ¿no? Ezequiel ve una visión y ve un valle de huesos secos. Después en esa visión ve que esos huesos empiezan a cubrirse de carne, de tendones, de nervios, pero seguía faltando algo, hasta que es el aliento como un sinónimo de viento, un sinónimo de ruaj, de la fuerza, del poder de cuerpo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo es lo concreto, de lo que uno... pero hay un concepto detrás, ¿sí? Entonces, otro concepto sería, es
la fuerza vital, es la fuerza vital del hombre. Disculpen, pero estoy en el medio de una pelea callejera. ¿Me escuchan bien? Esperen un ratito. Sí, hermano, sí lo escuchamos, lo escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Me Sí, escuchan? hermano, lo Sí, escuchamos. Sí, sí, muy bien. se escucha Sí, bien, se escucha perfecto. bueno, hermoso. Seguimos. Entonces, bueno, entonces ese es el concepto de aliento, pero como ruaj, como espíritu, que está detrás de la palabra, ¿sí? Entonces, dice otra definición, es la fuerza vital del hombre, ¿sí? ¿Por qué esa criatura viviente, ese nefesh, tiene fortaleza, tiene vida? ¿Qué es lo que nos hace una criatura viviente? Porque recuerden que son dos palabras. Cuando en Génesis 2 vemos que Dios dice, y fue Adán una criatura viviente, la palabra criatura es nefesh, pero la palabra viviente es otra. O sea, ¿qué es lo que hizo que Adán, aparte de ser un nefesh, una criatura, un ser, estuviese vivo, tuviese una fuerza vital? Eso es lo que Dios le dio, es algo que emanó de Dios y que se nos fue dado. ¿Qué es eso? El Ruach, ¿sí? Entonces, el Ruach es, en el primer plano, es el viento que sale de Dios y en un sentido vuelve a Él, ¿sí? Porque es una fuerza de Él. Por eso no lo miren en forma de, como algo concreto. Si vos lo mirás con algo concreto, decís, bueno, el Espíritu de Dios está soplado. Entonces, ¿cómo? Yo tengo una parte de Dios, ustedes tienen otra, el inconverso, que también es un ser vivo, también tiene espíritu de Dios, entonces todos tenemos a Dios, se nos complica. Si lo pensamos en términos de una entidad concreta, si lo pensamos como un concepto, de decir, bueno, todos los seres vivos vivimos porque Dios nos dio ruaj, es decir, nos dio poder, fuerza vital para vivir, ¿está? Dio esa fuerza vital para vivir, nos la dio Dios, ¿sí? Eso está porque Dios lo entrega. Eh, hay una cosa muy linda que pasa en las cirugías cardíacas, hay momentos donde hay que parar el corazón, ¿no? El corazón se para y se utiliza una bomba artificial, obviamente, que hace que la sangre circule. Y el corazón queda totalmente detenido. Bueno, se lo enfría, se le pasan algunas drogas para mantenerlo quieto, y el corazón está parado. Y hay un momento donde la bomba artificial deja de funcionar o empieza a funcionar cada vez menos, se calienta luego el cuerpo, se sacan esos fármacos que estaban ahí interactuando y se espera. Y están todo el mundo esperando que el corazón que está así, de repente haga y arranque otra vez, ¿sí? Y es un momento maravilloso, porque ahí nadie puede hacer nada, ¿no? Y está ahí y de repente, tac, arranca, tac, 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 y arranca como un reloj. Bueno, vos podés decir, eso tiene explicaciones, porque el potasio, el calcio, sí, se puede explicar de esa manera, pero indudablemente hay ahí la fuerza vital, ¿no? La fuerza vital, el ruaj que Dios da, otorga para que se produzca ese fenómeno que es un milagro, ¿no? Cada vez que sucede es un pequeño, gran milagro. Bueno, entonces, de ese ruaj es que estamos hablando, ¿ok?
Bien, entonces, vamos a ver algunos versículos de lo que hemos dicho. Y el Señor que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. El espíritu del hombre dentro de él. Pone la palabra fuerza, poder, fuerza vital. Y se entiende perfectamente sin tener que pensar en un fantasmita que está dentro de tuyo. ¿Sí? Job, si él, hablando del Señor, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo, ¿no? Entonces, dice, si el Señor recogiera su espíritu y su aliento, te das cuenta que no lo podés pensar en términos concretos, porque estarías pensando que Dios constantemente está soplando. ¿Qué está soplando? ¿Entendés? Es el concepto. Si el Señor recogiere su poder, su fuerza vital, toda carne perecería y el hombre volvería al polvo, ¿sí? Entonces, fíjate, no te está diciendo que vos estás hecho de carne y polvo y por otro lado tenés un espíritu adentro. Es una referencia sencilla simplemente a la fuerza vital. Esconde tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser, ¿sí? Con todo esto estamos haciendo también un énfasis de que esta fuerza vital, este ruaj, este espíritu, proviene de Dios, ¿sí? No proviene, no es nuestro. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra, ¿sí? Entonces, fíjate cómo acá tenés en este versículo de lo método de estudio bíblico que tenemos un paralelismo antitético, opuesto. Esconde tu rostro, se turba, les quitan el hálito, dejan de ser. Y ahora acá la antítesis, lo opuesto. Envías tu espíritu, son creados. ¿Te das cuenta? Con el ruaj de Dios se le da al hombre una cualidad extraordinaria. Acá empezamos a ver algo que nos va a sonar un poco más familiar. Con el ruaj de Dios se le da al hombre una cualidad extraordinaria. Se le da sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza y el mismo temor del Señor. Se le da don de superación de debilidad e impotencia, se le da aptitudes artísticas y se le da autoridad. ¿De dónde saco todo esto? No lo saco de una definición de diccionario, lo saco de ver en la palabra de Dios las veces que se usa la palabra ruaj, con la idea de fuerza, se nos explica qué es lo que se nos quiere decir y qué es lo que se quiere decir del pasaje. ¿Está? Entonces, por ejemplo, vamos a ver ahora algunos ejemplos, pero fíjense todo lo que aparece relacionado con la idea de ruaj, poder, ¿sí? La sabiduría, cuando si dice espíritu de entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, dones. Si todo viene de Dios, si Dios es el que da el ruaj, entonces decir que el don del Espíritu de Dios, obvio que va a ser un don, porque es un regalo, porque viene de Él. Siempre que nosotros hablamos de una aptitud, de una capacidad, de una fortaleza, siempre es un don. Siempre es un don, ¿por qué? Porque siempre viene de Dios, no es algo que nosotros podemos generar y Él nos lo da gratuitamente. Siempre es un don. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice esta definición de un libro que después se lo voy a recomendar. El hombre facultado para algo es incomprensible o es imposible sin el ruaj de Dios. Es decir, que según el concepto bíblico de lo que es el hombre, de lo que el hombre puede hacer, puede saber, de lo que el hombre puede conocer, de lo que el hombre puede alcanzar, de la autoridad que el hombre puede tener para algo, nada de eso es posible sin el ruaj
de Dios, porque Dios es el que da el poder para eso. Y si es el ruaj de Dios, es un don de Dios. Entonces, para aquellos que creíamos que Dios solamente da dones en el Nuevo Testamento, ya vamos a ver, espero ya que vaya quedando claro que eso no es así. Y vamos a ver ejemplos concretos. Por ejemplo, Otoniel, uno de los jueces, clamaron los hijos de Israel a Jehová, Jehová levantó un libertador, esto es a Otoniel, y el espíritu, el ruaj del Señor, vino sobre él, y juzgó a Israel, salió a batalla, Jehová entregó en su mano. Se fue la voz. No se escucha, pastor. ¿Será que se le cortó la batería, como dijo, se la agotó? Se cortó la transmisión corta. Sí decía él que tenía miedo que se le corte, se le agote la batería. Esperemos un ratito más hasta que pueda enchufar. Sí. Bueno, he vuelto, perdón, se cayó todo. ¿Estamos hasta acá? ¿Me escuchan bien? Sí, se Bueno, escucha. continúo un poquito más, va a haber un poco más de ruido ahora, pero voy a tratar de cerrar este Se punto. lo escucha perfecto, hermano, perfecto. Gracias por la paciencia. Bueno, entonces, otro ejemplo, aparte de Otoniel, cómo recibió la fortaleza, el poder del Señor. Jueces 14:6, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, nuevamente, acá fuerza física. Fíjense cómo acá fue poder para el liderazgo, para juzgar con sabiduría. En el caso de Sansón fue un poder físico, ¿sí? De su fuerza descomunal.
Nehemías dice, enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Fíjense, está haciendo una referencia de todo lo que pasó en el desierto. Entonces, acá la idea del poder de Dios, del Ruach de Dios, para darle aptitud en lo que es la enseñanza, ¿sí? Isaías 42, palabras que después el mismo Señor usó. He aquí mi siervo, he puesto sobre él mi espíritu, mi ruaj, mi poder, mi fuerza. Él traerá justicia a las naciones, ¿sí? Fíjense que siempre es Dios quien lo da. Este pasaje de Éxodo 31 es espectacular porque acá lo vemos a Moisés que recibe las indicaciones de Dios de cómo tenía que ser el tabernáculo, los detalles. Pero eso necesitaba una obra de orfebrería, de todo lo que es textil. Eran obras de arte como se tenía que hacer. ¿Cómo hacía Moisés para dibujarle en la arena, en una piedra o en un papiro, cómo tenía que ser la visión, la revelación del tabernáculo que él había recibido en el monte Sinaí? No había forma. Entonces fue Dios mismo quien, por medio de su Ruaj, le dio los dones de entendimiento, de sabiduría y la capacidad para llevar a la práctica eso que estaba en la mente, primero de Dios, transmitido a Moisés y transmitido a personas en particular. Fíjense, habló Moisés a Jehová diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, los he llenado del Ruaj de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Arte para qué? Arte para inventar diseños, arte para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedra, para engastarla, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que les he mandado. ¿Se dan cuenta? En todas las facetas de la vida de un ser humano y en diferentes momentos de la historia de la humanidad, donde Dios dio su ruaj, su fuerza, su poder, que como ya dijimos, no es un vientito que está ahí nomás, que actúa y que produce efectos. ¿Qué más? Ruaj también hace referencia a la mente o a la mentalidad. Por eso vamos a ver que la idea de Ruaj también muchas veces tiene que ver con las emociones, y también tiene que ver con la fuerza de voluntad. Todo proviene del Señor, todo proviene del Señor. Y fíjate cómo la palabra Ruaj aplica todo esto. Dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Fíjate que acá el traductor te pone ánimo, que a vos te hace pensar en alma, ¿no? Con todo lo que ya dijimos. Pero acá la palabra hebrea es Ruaj. El Ruaj del hombre soportará su enfermedad. Es decir, la fuerza del hombre, la fortaleza del hombre, la forma de pensar, la mentalidad del hombre, soportará su enfermedad. La fuerza de voluntad del hombre soportará su enfermedad. Pero ¿quién soportará a una mentalidad o a una emoción angustiada? ¿Se dan cuenta? Está hablando de algo que moviliza al hombre. Fíjate lo que se dijo de Caleb, mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu.
y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. ¿Qué es este otro espíritu que hubo en Caleb? Bueno, el mismo que hubo en Josué, que fueron los dos que tuvieron una mentalidad, una forma de ver diferente que los otros 10 espías, ¿se acuerdan? Que fueron 2 espías, uno por cada tribu, y solo Caleb y Josué tuvieron una mentalidad de decir, vamos porque el Señor nos va a entregar la tierra porque Él la prometió. Los otros tuvieron otro espíritu, los otros 10 tuvieron otra mentalidad. ¿Qué mentalidad? La mentalidad de decir, no, éramos como langostas, ellos eran gigantes, nos conviene volvernos a Egipto. ¿Entienden? Fíjate, Ezequiel 11, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Acá puede ser ir tranquilamente la idea de una mente o una mentalidad, una forma de pensar nueva. Pondré dentro de ellos, fíjate que siempre es Dios haciendo estas cosas, ¿sí? Quitaré, y acá la palabra corazón, que ahora la vamos a analizar, que va reforzando esto, porque esto es un paralelismo sintético. En vez de la palabra y poner la palabra es decir, fíjate, y les daré un corazón nuevo, es decir, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Es decir, les quitaré el corazón de piedra en medio de su carne. Es decir, les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, es decir, guarden mis mandamientos, es decir, los cumplan, es decir, me sean por pueblos, es decir, yo sea a ellos por Dios. Son todas frases que van armando una síntesis, son conceptos paralelos que se van encastrando en una cadena que nos da una idea global. Otro, y aquí pondré en él un espíritu, está hablando del rey de Asiria, ¿sí? Fíjate que, ¿qué hizo Dios? Le mandó a un demonio adentro, le hizo un exorcismo. No, le puso un espíritu, es decir, le puso una mentalidad, le puso una idea, le puso una emocionalidad diferente a la que este rey de Asiria tenía, de tal manera que cuando oiga un rumor, le va a dar miedo, le va a dar inseguridad y va a irse. Acuérdense que el rey de Asiria estaba haciendo un sitio, estaba sitiando Jerusalén, se va a ir y los va a dejar en paz a los israelitas, ¿sí? Y después cuando vaya a su tierra, bueno, habría de morir. ¿Te dan cuenta cómo la palabra espíritu no puede ser que Dios acá le esté poniendo otro tipo de vapor, de entidad adentro del rey de Asiria? No, estaba poniendo otra mentalidad, otra emocionalidad, ¿sí? Estaba trabajando en eso, en la vida de Asiria para que deje de atacar a Israel. Fíjense otra cosa, vamos a aprender un concepto nuevo del pensamiento hebreo. Ocasionalmente, Ruach, fíjense, se confunde con Nefesh. ¿Por qué se confunde con Nefesh? Porque ahí se ve la forma de pensar hebrea. Esto técnicamente se llama estereometría. ¿Qué es la estereometría? Es mirar una cosa desde varias ópticas, usar diferentes conceptos para describir algo parecido. Y esto lo vemos claramente en los evangelios, ¿sí? Por eso los evangelios presentan a Jesús de diferente manera. El domingo Joel hizo una referencia a eso, ¿no? Porque hablan de lo mismo, hablan de Jesús, pero lo van mencionando de algunas maneras y eso a veces genera coincidencia, a veces parece como que fuera contradictorio. En realidad es la forma de describir, de hablar, de expresarse de una cultura. Por eso es que a veces en las lecturas ustedes van a ver que no queda claro si es alma o es espíritu, precisamente por eso, no porque
tengamos adentro un alma y tengamos adentro un espíritu aparte del cuerpo, sino porque son conceptos que van describiendo al ser humano. Y así como alma a veces hace referencia a la emocionalidad de un ser que está vivo, espíritu también hace referencia a eso porque tiene que ver con los pensamientos del ser humano, con los sentimientos, con esa fuerza de voluntad. ¿Sí? Y ambas cosas provienen de Dios, somos criaturas vivientes porque Dios nos creó así, y somos nefesh, somos ruach, mejor dicho, tenemos ruach, porque es Dios quien nos provee la fortaleza y todo lo que hemos hecho. ¿Cuál es la palabra griega que se usa para hablar de ruach? La palabra neuma, ¿sí? Que también se traduce espíritu. También significa viento o aire, pero también en el Nuevo Testamento va a hacer referencia directa a los mismos conceptos que hemos dicho del Antiguo Testamento. Y también acá tenemos nosotros que cuidarnos de no caer en un pensamiento griego o gnóstico o espiritista o pagano y quedarnos con el concepto que venimos dando hasta acá. Fíjense, cortito y terminamos. Mientras que en el pensamiento griego clásico el neuma era un fenómeno ligado a la naturaleza, viento, en otro sentido había en el concepto griego, ¿no?, un concepto similar al del alma, que abandona el cuerpo al morir para unirse al mundo etéreo, algo que está ahí, no sabemos dónde. En el Nuevo Testamento, el neuma siempre se encuentra ligado a, originado en o proveniente de Dios. El neuma, el espíritu, siempre se encuentra ligado a Dios, originado en Dios y proveniente de Dios. No vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que las personas tengan o fabriquen un espíritu o ese espíritu ande por algún lado o se vaya para algún otro. Es la fuerza, el poder que proviene de Dios, ¿sí? En el Nuevo Testamento, como en el Antiguo, ha tenido un papel también preponderante, pero en el Nuevo se ve más. Ahora, lo que dijimos, este pensamiento helenista generó una gran influencia en la concepción judía y cristiana. El gnosticismo inculcó la idea de la tricotomía, es decir, que nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos una mente, o tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. También del gnosticismo, que es algo totalmente pagano, mundano, satánico, viene la idea de la preexistencia de lo espiritual que se opone a lo material, ¿sí? Esto no es bíblico. Estas categorías helenistas no se ven en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que vemos es que Dios obra y actúa con poder. En resumen, a fin de evitar caer en distorsiones por la contaminación de ideas mundanas, yo les recomiendo traducir en su mente, cada vez que vean la palabra espíritu, traducirlo con los conceptos que hemos dado: poder, poder en acción, mente o mentalidad o forma de pensar, don, ¿sí?, según el contexto lo demande. Y en esta traducción mental que vos hagas, recordar que siempre proviene de Dios. Porque no hay otra fuerza, no hay otro poder, no hay otra sabiduría que no sea de Él, proveniente de Él. Y ver cómo siempre este poder de Dios es en favor del hombre, ¿sí? Fíjense, versículo clásico que lo está diciendo en un paralelismo sintético. Recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Te lo dice ahora.
cuando haya venido sobre vosotros el Ruaj o el Neuma Santo. Más concretamente, esto se debe traducir el Ruaj de la santidad, porque proviene de Dios. ¿Sí? Y acá te va a decir lo que vos vas a poder hacer, porque recuerden que el Ruaj es poder en acción. Entonces, si la frase terminara acá, si la frase terminara ahí, en recibiréis poder cuando haya venido el Ruaj, nos quedamos en un concepto, ¿no? Le falta algo para que en una mentalidad hebrea esto se entienda. ¿Ves? Porque si no, ¿qué es poder? ¿Qué? No entiendo. Le hubieran dicho los discípulos, no entendemos qué nos querés decir, porque vos dijiste, recibiréis poder cuando venga el Espíritu de la Santidad, punto. No entendemos, le dirían. ¿Por qué? Porque el Espíritu de la Santidad ya lo vimos obrar muchas veces en todos los escritos del Antiguo Testamento. Y siempre lo vimos abriendo el mar, dando dones de arte, de literatura, dando fuerza para vencer a multitudes. Ese es el Espíritu de la Santidad que nosotros conocemos. Entonces, por eso es que la frase no termina ahí. Jesús le dice cuál va a ser la acción que ese espíritu de la santidad, que ese Ruaj va a producir. Y entonces ellos entienden y dicen, sí, bueno, ahora sí. Un par de versículos más. Me encanta porque vemos a Ruaj, de Dios, de la santidad, en diferentes formas como lo venimos explicando. Dice Pablo que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu, fíjense, es decir, de poder. ¿Se dan cuenta? Clarísimo, paralelismo sintético. Pablo les dice, todo lo que yo hice en medio de ustedes fue en el Ruaj. Por eso fue poderoso, porque fue en el Ruaj. Si no, hubiera sido solamente persuasión humana. Fíjate nuevamente, no fue fundada en sabiduría de hombres, contraste, sino en el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Cómo usa paralelismo antitético, palabra persuasiva humana versus espíritu, es decir, poder, y otra vez acá otro paralelismo antitético. Sabiduría de hombres, contraste, Ruaj de Dios, es decir, poder de Dios, Ruaj de Dios, es el espíritu. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Y ahora te lo dice, hablamos sabiduría de Dios. ¿De dónde viene esta sabiduría de Dios? Ya vimos que en el Antiguo Testamento, Éxodo 31, Dios les dio el Ruaj de sabiduría. Entonces es esa sabiduría oculta la cual Dios predestinó y dio, ¿sí? Bueno, acá viene hablando, sigue. Sigue en el 10, lo mismo. Dios nos la reveló a nosotros por el Ruaj, ¿sí? Claro, es el Ruaj, es la sabiduría de Dios la que nos lo da, ¿sí? Porque ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Ves? Acá te habla de la mentalidad del hombre, acá usa espíritu Ruaj para hacer referencia a mentalidad, a la fuerza del hombre, al pensamiento del hombre, pero el pensamiento del hombre. Y acá te lo dice
Bueno, pero nosotros no nos manejamos con esa mentalidad del hombre, nos manejamos con el ruaj, con mayúscula, el ruaj de Dios. El concepto es el mismo, mentalidad, mente, sabiduría, solo que la fuente es distinta. ¿Está? No hemos recibido el ruaj del mundo, sino el ruaj que proviene de Dios. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Cómo va relacionando la idea de espíritu con la idea de sabiduría, de poder? ¿Está? Y te termina diciendo esto en otras palabras. Nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Es lo mismo. Si alguna vez te preguntaste qué es tener la mente de Cristo, es tener el ruaj de Dios, es tener el poder de Dios, es tener el espíritu de Dios, es tener la sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta? Es el concepto. Fíjate acá cómo usa espíritu de otra manera para hacer referencia a la mentalidad. Estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. ¿Ves? Usa la palabra unánimes, una misma alma. Que seamos personas que estamos unidas en una misma mentalidad. Por supuesto que no es una mentalidad humana, si no seríamos una asociación civil sin fines de lucro, seríamos un partido político. Acá la unidad de un mismo espíritu es el ruaj, es lo que proviene de Dios. ¿Sí? Fíjate acá cómo usa la idea de fortalecimiento, de fortalecidos, usa la idea de poder, ¿en quién? Por su espíritu. Es lo mismo, está interrelacionado. Bueno, nos quedan para hablar un par de cositas más que son más cortitas y las vamos a hacer, si Dios quiere, el miércoles que viene. ¿Estamos hasta aquí?